Apreciados alumnos, llegamos a un tema apasionante. La psoriasis, por su frecuencia, por el importante impacto que puede tener sobre la calidad de vida del paciente y por los tratamientos actualmente disponibles, es hoy un tema del máximo interés en dermatología. Aquí vemos los contenidos y conceptos a desarrollar hoy, que podéis encontrar como siempre en Dermatología Clínica de Ferrandiz. Conceptos que al final del tema os permitirán diagnosticar perfectamente la psoriasis, sus variantes más frecuentes e incluso plantear un tratamiento adecuado. La psoriasis es una enfermedad inflamatoria crónica, eritematodeescamativa, que cursa en brotes y muy frecuente en la población. En España, la prevalencia de la enfermedad es del 2,3% y se inicia habitualmente a lo largo de la segunda y tercera décadas de la vida. La causa concreta de la psoriasis es desconocida, aunque existe una predisposición genética poligénica y una agregación relacionada con determinados tipos de HLA. Estos factores predisponentes permiten diferenciar dos tipos de psoriasis: psoriasis tipo 1, hereditaria, asociada a HLA, de inicio precoz y en general más grave, y la psoriasis tipo 2, de aparición esporádica y por lo tanto no hereditaria ni asociada a HLA. Se inicia más tardíamente, por encima de los 40 años habitualmente, y en general con un curso clínico menos grave. Las situaciones que pueden desencadenar un brote de psoriasis en una persona predispuesta son las infecciones, especialmente infecciones estreptocócicas de vías altas, traumatismos mediante el llamado fenómeno isomorfo de Koepner, medicamentos y entre estos los betabloqueantes y el litio, entre otros factores contribuyentes. Veamos de una forma muy simplificada la inmunopatogenia de la psoriasis. Inmunopatogénicamente, la psoriasis es una enfermedad con perfil Th1, en la que existe una hiperreactividad de la inmunidad innata. En esta situación de hiperreactividad, diferentes señales desencadenantes como traumatismos, péptidos microbianos o fragmentos de ADN liberado por el queratinocito activan a través del factor de necrosis tumoral a las células dendríticas. Estas células, actuando como células presentadoras de antígeno, inducen la diferenciación del linfocito T hacia el linfocito Th1 y Th17 mediante la liberación de interleuquina 12 y 23. Estos linfocitos Th17, a través de la interleuquina 17, actuarán sobre receptores en los queratinocitos para que, junto con otros mecanismos y células participantes y mediante la liberación de otras citoquinas, se inicien los cambios inflamatorios habituales en las placas de psoriasis. Los linfocitos Th1, por su parte, contribuyen al mantenimiento de esa actividad inmunológica mediante la liberación de factor de necrosis tumoral. Manifestaciones clínicas. Hemos dicho que la psoriasis es una enfermedad eritematodeescamativa. Con esto estamos diciendo que su manifestación clínica fundamental consiste en una placa enrojecida, eritematosa, cubierta de escamas gruesas de color blanquecino y que se localizan típicamente en las superficies de extensión de los miembros, como los codos y las rodillas. La presentación de estas placas típicas en estas localizaciones también típicas da lugar a la forma más frecuente de psoriasis, que es la psoriasis en placas o psoriasis vulgar. Por su localización, tipo de lesiones o gravedad, podemos diferenciar otras formas de presentación de la psoriasis. En primer lugar, la psoriasis del cuero cabelludo, que puede aparecer de forma aislada o junto con lesiones de psoriasis en otra localización. Puede dar lugar a la formación de una escama gruesa, blanca y adherida en el cuero cabelludo que llamamos falsa tiña amiantácea. La psoriasis invertida consiste en la aparición de lesiones de psoriasis en los pliegues, en las ingles, en las axilas, en el pliegue interglúteo, entre otros. En estas localizaciones, debido a la humedad, las placas no van a ser descamativas, sino que se observan con un aspecto brillante y con posible fisuración en el fondo del pliegue. Este aspecto obliga a descartar una dermatitis seborreica o una candidiasis, entre otras dermatosis. Una forma muy típica y también frecuente en niños y jóvenes es la psoriasis en gotas o gutata. Consiste en la aparición de lesiones de pequeño tamaño, como gotas de tonalidad rosada, extendidas por el tronco y que aparecen habitualmente después de una infección estreptocócica de vías altas. Se suelen resolver en pocos meses, aunque puede transformarse también en otra forma de psoriasis. En su diagnóstico diferencial hay que considerar la pitidiasis rosada y la sífilis secundaria.
en las que las lesiones también pueden tener un aspecto rosado. La psoriasis lineal consiste simplemente en el desarrollo de una placa de psoriasis de morfología alargada siguiendo las líneas de Blaschko o reproduciendo un traumatismo sobre la piel mediante un fenómeno de Koepner. Repasemos ahora tres formas de psoriasis potencialmente graves. La psoriasis eritrodérmica, como cualquier tipo de eritrodermia, implica la afectación por psoriasis de más del 90% de la superficie corporal. Se trata de una eritrodermia exfoliativa seca, con enrojecimiento generalizado y descamación. Puede desarrollarse a partir de una psoriasis vulgar y en este caso podremos ver alguna lesión típica de psoriasis en alguna otra localización. Una segunda posibilidad es una eritrodermia de inicio brusco por un tratamiento inadecuado de una psoriasis anterior. La eritrodermia se acompaña de síntomas sistémicos, de fiebre, malestar general y leucocitosis. También puede dar lugar a graves complicaciones por alteraciones hidroelectrolíticas, pérdida de proteínas, insuficiencia cardíaca o incluso sepsis, debido a la pérdida de las funciones de barrera y defensivas de la piel. La eritrodermia psoriásica la debemos diferenciar de una eritrodermia por un linfoma cutáneo de células T, una eritrodermia atópica o con la toma de medicamentos. En cuanto a la psoriasis pustulosa, existen una forma generalizada y una forma localizada. La psoriasis pustulosa generalizada se presenta como brotes repetidos de pústulas sobre áreas intensamente eritematosas y acompañadas de manifestaciones sistémicas. En ocasiones, incluso se puede llegar a una situación de eritrodermia con complicaciones potencialmente graves. En personas con psoriasis vulgar, se puede desencadenar esta forma pustulosa después de cuadros infecciosos, hipocalcemia, irritación local o tratamiento inadecuado de la psoriasis preexistente. Pero también se puede presentar en personas sin antecedentes de psoriasis. Debemos diferenciar la psoriasis pustulosa generalizada de la pustulosis exantemática y de la dermatosis pustular subcórnea. En la psoriasis pustulosa localizada, diferenciamos una forma palmoplantar en la que aparecen pústulas sobre base eritematosa en las palmas y en las plantas, y una forma acral o acrodermatitis continua, más agresiva, con pústulas en los dedos de las manos, alteraciones ungueales importantes e incluso osteólisis de la falange distal. Del 20 al 40% de los pacientes con psoriasis presentan alteraciones de las uñas de diferente tipo, siendo más frecuente la afectación de las uñas de las manos. La alteración de las uñas asocia con mayor frecuencia artritis psoriásica y entre las diferentes alteraciones que podemos observar, el piqueteado o pitting ungueal y la mancha de aceite son las formas más típicas de presentación. Hasta un 40% de los pacientes con psoriasis desarrollan artritis. Existen varias formas clínicas de artritis, la más frecuente la oligoarticular asimétrica, con afectación interfalángica que da lugar a una dactilitis o dedos en salchicha. Sin embargo, la forma más típica es la afectación interfalángica distal. También pueden presentar una forma similar a la artritis reumatoide, aunque menos agresiva y con factor reumatoide negativo. La artritis mutilante, que puede provocar acortamiento de los dedos, y una forma axial con espondilitis y o sacroileitis. El paciente con psoriasis suele presentar otras enfermedades que llamamos comorbilidades y que incluyen la diabetes, que junto con la hipertensión arterial y la dislipemia dan lugar a lo que conocemos como síndrome metabólico, que es un importante factor de riesgo cardiovascular. También se asocia con más frecuencia a la enfermedad inflamatoria intestinal, entre otras comorbilidades. El diagnóstico de la psoriasis es clínico en la mayoría de las ocasiones, aunque en caso de duda podremos confirmar o descartar este diagnóstico mediante una biopsia de piel. En la biopsia de una placa de psoriasis podemos ver cambios epidérmicos consistentes en hiperplasia epidérmica con acantosis interpapilar e hiperkeratosis paraqueratósica. También en la epidermis se pueden identificar polimorfonucleares neutrófilos formando los característicos microabscesos y pústulas espongiformes. En la dermis veremos dilatación capilar y un infiltrado linfocitario perivascular. Tratamiento de la psoriasis. El tratamiento de la psoriasis puede consistir en medicamentos tópicos, en fototerapia y en tratamientos sistémicos. Estos tratamientos los indicamos en función de la gravedad de la enfermedad,
valorando el tratamiento con fototerapia o con medicamentos sistémicos en aquellos pacientes con psoriasis moderada grave, que es aquella con una medida del PASI, escala de gravedad, superior a 10. Los tratamientos tópicos que empleamos son emolientes, corticoides tópicos y calcipotriol, un derivado de la vitamina D. En cuanto a la fototerapia, el tipo más empleado es la fototerapia ultravioleta B de banda estrecha, aunque también usamos, aunque con menos frecuencia en el paciente con psoriasis, la pubaterapia, que consiste en la toma de un fotosensibilizante, soraleno, para administrar a continuación la radiación ultravioleta A. Aunque la fototerapia es una modalidad de tratamiento efectivo y seguro, en tratamientos prolongados y con altas dosis acumuladas, el paciente puede desarrollar catarata precoz, cáncer de piel y signos de fotoenvejecimiento. La fototerapia no es una opción para el tratamiento de la eritrodermia psoriásica y de la psoriasis pustulosa. En aquellos pacientes con psoriasis moderada grave que no responden a tópicos o a fototerapia, comenzaremos con tratamientos sistémicos clásicos. En este grupo, el metotrexato, un conocido citostático efectivo para la psoriasis por su acción antiproliferativa. La citretina, un retinoide algo menos efectivo que el metotrexato, y la ciclosporina A, por su alta eficacia y su acción rápida, es un medicamento que usamos mucho, pero que no podemos mantener más allá de 2 años debido al riesgo de hipertensión e insuficiencia renal. En los pacientes que no controlamos con sistémicos clásicos o que presentan efectos adversos o contraindicaciones, emplearemos medicamentos biológicos. Los medicamentos biológicos son en su mayoría anticuerpos monoclonales de alta efectividad y seguridad, ya que bloquean puntos específicos y concretos de la inmunopatogenia de la psoriasis. Así, y recordando el esquema del principio, entre los medicamentos biológicos podemos emplear inhibidores del factor de necrosis tumoral, inhibidores de la interleuquina 12-23, de la interleuquina 17 y de la 23. Excepto infliximab, un inhibidor del factor de necrosis tumoral que se administra por vía intravenosa, el resto de los medicamentos biológicos se administra por vía subcutánea. La alta efectividad y seguridad de los medicamentos biológicos está permitiendo a la mayoría de los pacientes con psoriasis grave controlar la enfermedad y desarrollar una vida absolutamente normal. También contamos, para situaciones especiales, con moléculas pequeñas como dimetilfumarato o apremilast, aunque con una eficacia inferior a la de los medicamentos biológicos. Y un último apunte, que es fundamental que conozcáis. En los pacientes con psoriasis debemos evitar siempre los corticoides sistémicos, debido al riesgo de desarrollar una forma grave de enfermedad, eritrodérmica o pustulosa, cuando se suspende el tratamiento. Así que en psoriasis, prohibidos corticoides sistémicos. Pues esto ha sido todo. Hemos compartido conceptos con los que a partir de este momento podréis diagnosticar sin problema la psoriasis, sus formas clínicas e incluso plantear un tratamiento adecuado para esta importante enfermedad. No dejéis de aclarar cualquier duda en las clases y en los foros de enseñanza virtual. Muchas gracias y mucho ánimo con el curso.